de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, vamos a leer el capítulo 1, en algunas Biblias, la página 1100, primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a comenzar la lectura en el versículo 15. Dice, primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está un primer versículo del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y un tercer versículo, ahí mismo en 1 Timoteo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, el último pasaje que hemos leído, capítulo 4, ¿quién podría poner en duda que estamos en los últimos tiempos, en los posteros tiempos, como habló mi hermano? Estamos en los últimos tiempos, dice que en estos posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Lo vemos más regular de lo que quisiéramos. Personas que apostatan de su fe, escuchan a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, también las tenemos en el día de hoy. Hay doctrinas y se levantan religiones con doctrinas de demonios, diciendo, por ejemplo, que el Señor Jesucristo no es Dios, que el Señor Jesucristo no resucitó, que el Señor Jesucristo, y así innumerables cosas, atacando a la persona de nuestro Señor, y se forman religiones con eso. Prohibirán casarse, también lo vemos, religiones que prohíben casarse, que mandan a abstenerse de alimentos. Yo no tomo café, yo no como cerdo, y así sucesivamente. Los creyentes, obviamente, conocemos la verdad y entendemos que cada cosa que aparece en la Escritura, para nuestro beneficio, está respaldada por versículos de la Biblia, pero no estas prohibiciones humanas. Pero ¿sabe qué? También es de alegría pensar que estamos en los últimos tiempos, porque el Señor Jesucristo viene pronto. No hay señales para su venida en el arrebatamiento, no hay señal alguna. Dice, aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí un poquito y el que ha de venir vendrá. El Señor viene. Pero ¿estás preparado tú para este encuentro con el Señor? El primer versículo que leíamos
Dice que esta palabra que tenemos en nuestras manos es digna de ser recibida. Es una palabra que se tiene que recibir, que se tiene que creer. El Evangelio no es un camino. El Evangelio es una palabra que se debe recibir. Algunos dicen, estoy caminando, estoy caminando. Pero el Evangelio se cree, es un mensaje, es una buena noticia. La palabra del Evangelio, lo hemos dicho en otras oportunidades, la palabra Evangelio significa en el idioma en que se escribió la Biblia, buena nueva, buena noticia. Y esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por todos. Es importante eso porque nadie queda excluido, ni por color de piel, ni por respaldo económico, ni por la condición de vida que uno esté. Nadie queda excluido de este mensaje que es digno de ser recibido, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nadie se puede sentir fuera de este llamado, de este mensaje, porque es un mensaje que puede ser recibido por todos, no importando el país, la condición económica, de dónde vengas tú o lo que hayas hecho en la vida. El Señor te está hablando a través de este mensaje que dice Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a salvar a los pecadores. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. La mayoría de las personas celebran la Navidad, la natividad de que el Señor nació en este mundo. Pero el propósito del Señor no fue nacer en este mundo. Su propósito en venir a este mundo es para salvar a los pecadores. Y este mensaje puede ser recibido por todos, por todos. Así como la serpiente que Moisés levantó en el desierto para salvar a los israelitas que habían sido mordidos, y algunos pensaron que era muy fácil y no miraron a la serpiente, pero la serpiente estaba disponible para todos los que estaban allí mordidos en el desierto por las serpientes. Había provisión para todos, pero no todos creyeron, no todos creyeron. Y en el día de hoy este mensaje es digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Algunos creen y algunos rechazan. Los que creen, obviamente, por eso son llamados creyentes. Y como este mensaje salva, también somos llamados salvados. Y como este mensaje está centrado en Cristo, somos llamados cristianos. Indistintamente entonces, cristianos, creyentes o salvados, puede utilizarse esa palabra. Y este mensaje que es digno de ser recibido por todos es predicado a las personas. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. El apóstol Pedro dice que en su cuerpo, el Señor Jesucristo en su cuerpo, sobre el madero, llevó nuestros pecados. Y el profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que todo el mensaje del Evangelio está centrado en en el Señor Jesucristo, no en una religión, no en los estatutos de alguna denominación. El mensaje del Evangelio es Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Eso no le pertenece a ninguna religión. Eso es universal, porque es un mensaje que puede ser recibido por todos, por todos. Y en el capítulo 2 nos dice, verso 5, hay un solo Dios, un solo Dios. Sabemos la doctrina de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo
Espíritu Santo, tres personas en la deidad. La vemos en el bautismo de nuestro Señor. Estaba el Señor bautizándose, el Hijo de Dios. Estaba la voz del Padre desde el cielo, hablando a respecto a su Hijo. Y estaba el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Dios trino. Pero la deidad, en su esencia, es un solo Dios, no como el mundo politeísta, como las religiones antiguas, que tenían incluso a la tierra, a la Pachamama como su Dios. Múltiples dioses, incluso hasta los antepasados, al momento de partir, se convertían en otro Dios. Dios, a través de su palabra, nos quiere enseñar que hay un solo Dios, un solo Dios. Pero ¿qué dice a continuación el versículo? Que hay un solo mediador. Mediador. ¿Ha escuchado esa palabra? En nuestros países escuchamos la palabra mediadora. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la escritura? Que hay un solo mediador. No hay más. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este mediador entre Dios y los hombres? El mismo texto nos dice que es Jesucristo, hombre. Y ahí está el propósito por el cual el Señor nació en este mundo, para salvar a los pecadores. Dice el versículo 6 que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, un mensaje que puede ser recibido por todos los hombres. Y Cristo Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Hay abundancia de provisión. Pero ¿sabe lo interesante? Que no todos creen. Hay gente que rehúsa creer el Evangelio, que lo deja para después, que piensa que el Evangelio no es para él, que está muy ocupado en las cosas de este mundo, por lo tanto no puede escuchar este mensaje, oír este mensaje. Entonces, el hecho de no creer también está diciendo con ello que rehúsa a creer el Evangelio. La buena noticia que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Algunos no se consideran pecadores. Algunos consideran que el Evangelio es muy fácil. ¿Cómo no voy a tener que hacer nada? Quiero hacer obras, quiero hacer procesiones, quiero hacer largos rezos. Pero el Señor en la cruz del Calvario dijo, consumado es, tetelestai, consumado es, ya no hay nada más que hacer, ya toda la obra está hecha. Y el Señor Jesucristo se convierte en el mediador entre Dios y los hombres en el sentido de juntar, por decirlo así, por un extremo la mano de Dios, por otro extremo la mano del hombre. Por eso es que el versículo dice que este mediador es Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Y el apóstol Juan habla de aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Leemos en los evangelios el Señor Jesucristo vino a este mundo, anduvo entre los hombres y tuvo hambre, tuvo sed, durmió, caminó como un hombre. Pero allí, en su misma esencia, Él era Dios, podía calmar las tormentas, el mar, podía resucitar muertos, podía hacer milagros portentosos, y le vemos resucitando de entre los muertos al tercer día. Solamente Dios puede hacer eso. Así que Él se convierte en el mediador entre Dios y los hombres. Las dos partes que estaban enemistadas, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres amigo
¿Crees esta verdad? ¿Crees tú que el Señor se dio a sí mismo en rescate por ti, por tu vida? ¿Crees que el Señor vino a salvar a los pecadores y tú eres un pecador que necesita salvación? ¿Crees esto o no te consideras tan pecador? El mismo apóstol Pablo dice respecto a los pecadores que él es el primero, vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. La persona del Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, hemos visto que es hombre y aquí mismo en este libro nos dice que él es Dios. Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. No se puede discutir esta verdad absoluta, que Dios haya sido manifestado en carne, que la persona que anduvo en este mundo era Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. Ahí está el versículo. Ante la palabra de Dios no se puede discutir. Hay personas que lo consideran maestro, que lo consideran un buen enseñador o una persona que hizo el bien, pero dejan de lado que el Señor Jesucristo haya sido Dios. Pero la Escritura nos muestra que este mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, también es Dios manifestado en carne. ¿Crees en el Señor Jesucristo, que murió por tus pecados, que salvó tu vida allí en la cruz del Calvario? La palabra nos dice, el que cree es un asunto de fe, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Obviamente invitamos a creer en el Señor Jesucristo como el Salvador personal de tu vida y tendrás perdón de pecados, vida eterna y la esperanza que la hemos dicho en el día de hoy, que el Señor viene por su iglesia y te irás con él. Que el Señor bendiga su palabra.